Esta sangre no es mía. El coche de policía me adelanta por la izquierda. Es el agente Hopkins. Cuando me divisa se le dilatan las pupilas. Agente, creo que he hecho daño a alguien. Hola mis queridos oyentes, una vez más, desde lo más profundo de la oscuridad de la noche, les saluda su humilde servidor, David The Last Tomcat. Esto que han escuchado probablemente sería lo que pensara cuando fue arrestado, cuando fue detenido Arne Cheyenne Johnson el 16 de febrero de 1981. Como es un caso que sucedió hace ya muchos años, a lo mejor el nombre no les suena, pero si les hablo del Conjuro 3, quizás ya sí les venga a la memoria algo más concreto, ¿verdad? Bien, hoy vamos a relatarle un caso. Hoy vamos a relatarles una situación que ha inspirado esta película. El Conjuro 3, la tercera parte de esta saga de películas dedicadas a los casos más impactantes que tuvo el matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Pues bien, como les decía, el Conjuro 3 aborda de una manera que aparenta ser espectacular, escalofriante y seria, pero de la que todavía no sabemos, puesto que todavía no ha sido estrenada. Como les decía, el Conjuro 3 aborda esta historia de una manera muy cinematográfica, por supuesto. Y me ha parecido que es una situación lo suficientemente poco conocida, muy entre comillas. Esto pues realmente en su día supuso un revuelo mediático en los años 80, especialmente en los Estados Unidos. Supuso un acontecimiento mediático, pero con el devenir de los años y como por desgracia le han sucedido asesinatos y asesinos mucho más macabros y mucho más espectaculares, digamos que cayó un poco en el olvido esta historia. Pero entonces ustedes se preguntarán, entonces ¿por qué? ¿Por qué han decidido basarse en esta historia para realizar la película del Conjuro 3? Ya que el matrimonio Ed y Lorraine Warren tuvieron una infinidad de casos gigantesca y una serie de casos muy espectaculares, casos que de estos sí todavía hoy se tiene noticias, se tiene eco, sin necesidad de hacer películas mediante, o de hecho se han hecho las películas más adelante por lo impactante que fueron estos casos de los Warren y por la vigencia que aún seguían teniendo pese al pasar de los años.
la historia que ha basado esta película, más que por suponer un hito en la historia de los Warren, o por suponer un hito en la historia de la criminología, por la cantidad o me iba a inventar una palabra, macabridad, por lo macabro del asesinato, más que por todo esto. Por supuesto, un asesinato siempre es macabro, pero bueno, este a fin de cuentas tampoco lo era demasiado. Bien, más que por todo esto, la historia de Arne Cheyenne Johnson ha sido llevada al cine y es especialmente interesante porque me faltan las palabras. Quizá si les digo cómo se llama la tercera parte del Conjuro. Quizás si les cuento el título de esta película protagonizada por los Warren, quizás si escuchan este título podrán entender por qué ha pasado a la historia. El demonio me obligó a hacerlo. Pues bien, para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos 2 años antes. Como les dije, la detención de Arne Cheyenne Johnson tuvo lugar el 17 de febrero de 1981 por el asesinato de su casero Bono. Pues bien, tenemos que traernos 2 años antes de esto. Y tenemos que cambiar el foco. Tenemos que hablar de David Glatzel, de 11 años. David Glatzel y su hermana Debbie, mayor que él, estaban limpiando una casa. Se encontraban limpiando una casa, ellos para sacarse algún dinero, bueno, ellos y muchas personas a su edad y en aquel país, en los Estados Unidos, en Connecticut, en aquella época, e imagino que ahora, muchas personas, como decía, de su edad, se dedican a realizar algunos trabajos para conseguir algún dinerillo extra para sus cosas, ¿no? Para ir al cine, para comprarse sus bicicletas, sus videojuegos. Y Debbie y David no eran la excepción. Debbie y David sería hacían este trabajo. Y un día, pasado un tiempo, David y Debbie empezaron a escuchar algunos ruidos extraños en la casa donde limpiaban. En un principio lo atribuyeron, como tantas y tantas veces se atribuye, a los crujidos de las vigas de la instalación de la casa, producidos por los cambios de temperatura y presión. Pero los ruidos continuaron. Los ruidos siguieron y pronto
no solo empezaron a haber ruidos. Debbie no le creía. Debbie no creía a su hermano David. Debbie pensaba que esto lo hacía solo con la excusa de no limpiar. Huele raro, huele a azufre, se escuchan ruidos y me ha parecido ver a alguien, decía David. Debbie decía, este niñato de 11 años pretende cargarme a mí el muerto y claro, luego llevarse el dinero él también. Así que por supuesto, Debbie no le creyó. Debbie no le creyó en un principio. Hasta que ya la situación empezó a volverse pavorosa. David veía a un señor mayor por las esquinas. Se le aparecía al otro lado de la ventana. David no le podía ver bien concretamente, pero sentía que algo iba mal con ese señor. A David le daba miedo. No se tenía por un mentecato, no se tenía por un cobardica. Pero David se asustaba mucho cada vez que veía a este señor. Pronto, este señor no solo se le aparecía al otro lado de las ventanas, por las esquinas, en las oscuridades. No. Se le empezaron a aparecer en los sueños, tomando forma de bestias demoníacas. David cada vez estaba más asustado y pronto David empezó a encontrarse mal. Pronto los padres de David empezaron a sentir como que algo no iba bien con su hijo. Pronto David empezó a mostrar signos de violencia en su piel. Se dormía y luego no podía dormir por las noches. Empezó a tener un comportamiento distraído, errático. Pronto, David presentó todos los síntomas de una posesión diabólica. Claro, los padres, como cualquier padre preocupado, intentaron ponerle remedio a esta situación. Primero recurrieron a la medicina y cuando la medicina agotó todas sus vías, o por lo menos todas las vías disponibles para los humildes progenitores de David Glatzel, recurrieron a la religión. Un equipo de sacerdotes católicos bendijo la casa de David Glatzel. Finalmente, comenzaron el antiguo ritual del exorcismo romano, acompañados por los prestigiosos investigadores de lo oculto Ed y Lorraine Warren. El exorcismo cobró tintes dramáticos pronto.
había violencia. Se tornó peligrosa la situación del exorcismo. El niño padecía daños físicos mientras duraba el antiguo ritual romano de exorcismo. Se le abrían heridas donde no tenían que abrirse. Las partes del cuerpo del inocente niño de 11 años que era David Glatzel adquirían contorsiones no naturales para un cuerpo humano. Murmuraba en latín con una lengua atroz. Citas de la Biblia y del paraíso perdido de Milton. David Glatzel estaba muy mal. Cierto día, en presencia de su hermana Debbie, en presencia de Arne Cheyenne Johnson, con los Warren y los sacerdotes, el exorcismo funcionó. El exorcismo funcionó por un alma cristiana, cálida y voluntariosa, que no podía observar cómo aquel niño estaba sufriendo lo indecible, ese infierno en la tierra. Y se ofreció para ser poseído por aquel ángel oscuro, con tal de que abandonara el alma de David Glatzel de solo 11 años. Y aquel demonio accedió. Aquel demonio abandonó al infante y, según algunos testigos, se introdujo en el cuerpo en forma de un humo negro de Arne Cheyenne Johnson. Y como ustedes supondrán, la historia no terminó aquí. El niño se recuperó, su hermana se recuperó, la familia Glatzel volvió a la normalidad, a la rutina, a la vida por fin. Lo habían pasado mal, habían sido tiempos muy duros, pero ya todo volvía a estar bien. Debbie tenía una relación con Arne Cheyenne Johnson y todo iba bien. Viento en popa, se suele decir. Hemos olvidado un pequeño detalle, jugando una pequeña maldad para que la historia tenga una trama más cohesionada, para que ustedes lo comprendan mejor. Bien. ¿Recuerdan este hombre? La aparición de este extraño ser anciano y de aspecto demoníaco que veía David Glatzel hasta en sus pesadillas. Bien, este demonio, este ser anciano, este espíritu maligno, que aparentemente luego le había poseído o había colaborado en su posesión, advertía a David que no fueran a esa casa que limpiaban, que no la habitaran nunca, que no fueran jamás a vivir allí. Bien, Debbie y Arne y Debbie fueron a vivir allí. Pronto, muy pronto, el comportamiento de Arne empezó a cambiar. Empezaba a estar distraído. Se le olvidaban las cosas.
Su comportamiento podía calificarse de errático. Pues bien, como ustedes habrán imaginado, empezó a presentar todas las características, exactamente las mismas características de comportamiento, la progresiva degeneración de comportamiento que había tenido previamente David Glatzel, lo empezó a tener Arnie Cheyenne Johnson. Vivía con Debbie. Debbie trabajaba en una perrera. Y cierto día empezaron a complicarse las cosas. Arnie llamó a su casa. Dijo que no se sentía... a su trabajo. Dijo que no se sentía nada bien. Arnie salió con Debbie. Fueron a la perrera y se encontraron con su casero, Bono. Arnie, Bono y Debbie, junto con otras personas, celebraron un pequeño encuentro regado por el alcohol. Pronto, Arnie empezó a sentirse mal. Dijo que le parecía ver a un hombre anciano cerca. Pronto, Arnie empezó a gruñir. Pronto, Arnie empezó a enfadarse acaloradamente con su casero Bono. Pronto, Arnie no parecía Arnie Cheyenne Johnson, un pacífico ciudadano medio estadounidense, sino una bestia salida del Averno. Pronto, Arnie sacó una hoja de papel y la tiró al suelo. Con la otra mano sacó un cuchillo y repetidamente lo hundió en el pecho de su casero Bono hasta 5 veces, propinándole hasta 5 heridas profusamente sangrantes y mortales de necesidad. Arnie Cheyenne Johnson había asesinado a su casero Bono. Era el 16 de febrero de 1981 y era apresado por la policía. Como hemos visto hemos escuchado en la dramatización anterior, Arnie Cheyenne Johnson fue apresado por la policía, metido en un correccional, bajo fianza, hasta que pudiera ser juzgado. Lo fue. Y tras una deliberación, el 24 de noviembre de 1981, como les decía, tras 15 horas de deliberación del jurado popular, Arnie Cheyenne Johnson fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a una pena de entre 10 a 20 años de cárcel, de las cuales cumplió 5.
Un caso extraño, ¿verdad? ¿Qué les dirían? ¿Y qué me dirían ustedes si les dijera que en este juicio testificaron hasta Ed y Lorraine Warren? ¿Por qué? El alegato principal de la defensa de Arne Cheyenne Johnson era que el diablo le había obligado a hacerlo. Bueno, queridos oyentes, ustedes ya han escuchado, digamos que la historia principal. Aquí la polémica está servida, como ustedes comprenderán. Si usted no es creyente, si usted piensa que nada hay entre el cielo y la tierra aparte de polvo y lágrimas, pensará, ¿qué paparrucha es esta? ¿Cómo puede presentarse algo de tal índole en pleno siglo XX para defender a alguien encausado por asesinato? Y amigo, no le culpo por pensar esto, pero usted tiene que pensar una cosa también. Si desde luego es difícil de creer, si es realmente complicado asimilar que alguien pueda haber matado a otra persona porque un ángel caído proveniente del infierno haya ocupado su cuerpo, se haya puesto a los mandos de su cabeza y haya asesinado a otro ser humano. Pues bien, si esto es difícil de creer, en la ciencia actual es igual de difícil de probar. La otra causa que mayormente se alega en los casos de posesión diabólica, según la ciencia, según la psiquiatría, como ya habrán escuchado en anteriores programas de la zona oscura, lo que hasta hace escasamente un siglo se conocía como posesión diabólica, realmente se trata de trastorno de personalidad fragmentada o disociada. Pero da la casualidad que esto tampoco está probado. Si nos vamos a hablar con diferentes expertos psiquiatras, diferentes psicólogos patológicos clínicos, no se ponen de acuerdo y desde luego nos lo dicen a regañadientes que existe esta teoría, porque realmente creen tanto en esta teoría como la teoría de que un antiguo demonio babilónico se ha metido en la persona y le ha obligado a hacerlo. Por lo que, como ustedes comprenderán, este caso es fascinante y no es de extrañar que haya inspirado una película como El Conjuro 3, que veremos con atención. Este programa no puede decirles a ustedes que no, mira, estos son pamplinas. ¿Un demonio? Por favor. Pero tampoco puede decirle, no, mire, oiga, aquí ha venido Baphomet, se ha metido en el cuerpo de David Glatzel y ha actuado
luego en el cuerpo de Arne Cheyenne Johnson y ha hecho que este le asesinara. No. Es algo que por desgracia nunca sabremos. Si la teoría teísta es oscura y tenebrosa, la teoría psiquiátrica aún lo es más. Queridos oyentes, sin mucho más que contarles, solo recordarles que estamos en iVoox, en la zona oscura del terror, en Spotify, en la zona oscura, leyendas de terror y creepypastas. Y si les ha gustado, denle un buen me gusta, suscríbanse. También estamos en la zona oscura del terror en YouTube. Y nada más. El próximo programa abordaremos una historia horripilante que tenemos preparada especialmente para ustedes, mis queridos oyentes, pues lo que será el último programa de la temporada. Mientras tanto, piensen en Arne Cheyenne Johnson. El diablo le obligó a hacerlo. Sueñe.